Durante el equinoccio de otoño del hemisferio sur y de primavera del hemisferio norte, el Sol cruza el ecuador celeste de sur a norte, sobre la constelación de Piscis. Es el llamado punto vernal. Para la astrología, por convención, se considera que el Sol entra en ese momento en el signo de Aries del zodíaco tropical, dando inicio al año astrológico. Los rayos solares inciden perpendiculares a la superficie en el ecuador de la Tierra al mediodía. Durante el equinoccio de primavera del hemisferio sur y de otoño del hemisferio norte, el Sol cruza el ecuador celeste de norte a sur, sobre la constelación de Virgo, o sea, sobre el signo de Libra del zodíaco tropical. Los rayos solares inciden perpendiculares a la superficie del ecuador de la Tierra al mediodía. En los equinoccios la duración del día es mayor que la de la noche, ya que se toma como comienzo del día el momento en el que el borde superior del Sol asoma por sobre el horizonte, y final cuando se oculta, mientras que para el cálculo de los equinoccios se toma el centro del disco solar como referencia. A su vez, la refracción atmosférica incrementa el tiempo durante el cual el Sol es visible. Estos efectos combinados hacen que el día sea varios minutos más largos que la noche. La fecha en la cual la duración del día y de la noche son iguales se denomina equilux y se da algunos días antes o después de los equinoccios. Durante el solsticio de invierno del hemisferio sur y de verano del hemisferio norte, el Sol, en su recorrido anual por la eclíptica, alcanza su máxima declinación norte. Declinación es el ángulo que forma un astro con el ecuador celeste. Es una de las dos coordenadas del sistema de coordenadas ecuatoriales. La otra coordenada es la ascensión recta. Se mide en grados y es positiva si está al norte del ecuador celeste y negativa si está al sur. Ese día el Sol pasa por el cenit, punto perpendicular a la superficie de 90 grados de altura, para los observadores del Trópico de Cáncer. Permanece sobre el horizonte para los observadores en latitudes al norte del casquete polar ártico y permanece bajo el horizonte para observadores al sur del círculo polar antártico. En el hemisferio sur, el día del solsticio es el día en el que el Sol permanece menos horas sobre el horizonte. La cantidad de horas dependerá de la latitud del observador. Durante el solsticio de verano del hemisferio sur y de invierno del hemisferio norte, el Sol en su recorrido anual por la eclíptica alcanza su máxima declinación sur. Este día el Sol pasa por el cenit, punto perpendicular a la superficie a 90 grados de altura, para los observadores del Trópico de Capricornio. Permanece sobre el horizonte para los observadores en latitudes al sur del casquete polar antártico y permanece bajo el horizonte para observadores al norte del círculo polar ártico. La altura máxima sobre el horizonte, al cruzar el meridiano del observador, que alcanzará el Sol el día del solsticio en el hemisferio sur, será la mayor del año. Por lo tanto, las sombras proyectadas al mediodía son las más cortas del año. En la rueda anual de las festividades celtas podemos ver cómo algunas de ellas coinciden con las fechas de los solsticios y los equinoccios, como por ejemplo Yule, que coincide con el solsticio de invierno, Ostrara, que coincide con el equinoccio de primavera, Lita, que coincide con el solsticio de verano, y Mabón, que coincide con el equinoccio de otoño. Muchas celebraciones que aún realizamos tienen su origen en festividades antiguas asociadas a los equinoccios y solsticios del hemisferio norte. Por ejemplo, la fiesta de la Candelaria, fiesta de las luces, a principios de febrero, poco antes del equinoccio de primavera del hemisferio norte y que anuncia el aumento de la luz y los primeros brotes. La fiesta de todos los muertos y Halloween, que tradicionalmente se usaba como protección contra los espíritus malignos que se presentarían junto con el aumento de la oscuridad, se festejan a fin de octubre y principios de noviembre, poco antes del solsticio de invierno del hemisferio norte. Y la Navidad, cuya fecha de celebración está asociada a festividades antiguas del nacimiento del Niño Dios, como nacimiento o retorno del Sol, que está simbolizado por el solsticio de invierno del hemisferio norte. El 2020 está llegando a su fin y Júpiter y Saturno están a punto de realizar una conjunción exacta el 21 de diciembre, en coincidencia con el solsticio de verano del hemisferio sur y de invierno del hemisferio norte, y que permanecerá en orbe durante enero y febrero de 2021. Es un acontecimiento sincrónico importante que dos planetas sociales entren en Acuario estrechamente entrelazados, por lo que no podemos más que prestar atención a sus implicaciones simbólicas. Júpiter y Saturno se encuentran nuevamente en el cielo después de 20 años. Serán visibles en el crepúsculo y tendrán la apariencia de un planeta doble, fenómeno que se considera fue el que dio origen a la llamada estrella de Belén.
La aparente detención del Sol, que ocurre durante el solsticio o Sol quieto, tiene también un alto poder simbólico: frenar la aceleración de la conciencia cotidiana para detenerse a observar, evaluar y redimensionar decisiones y proyectos. Los sabios de la antigüedad consideraban que las conjunciones planetarias más importantes eran justamente aquellas que se producían entre Júpiter y Saturno, por tratarse de los astros visibles más lentos, en la antigüedad llamados cronocrátores, o sea, planetas que marcan tiempos. Además, Júpiter y Saturno cambian de signo zodiacal para hacer su conjunción en el grado 0 del signo de Acuario, un signo de aire, y ese nuevo signo anuncia los principales aprendizajes para las siguientes 2 décadas. Cuando estos planetas se encuentran en el cielo, se sugieren tiempos de colapso de viejas creencias, aparecen fuertes replanteos de proyectos a nivel personal y cambios de paradigmas a nivel mundial. Durante los últimos 240 años, las conjunciones de Júpiter y Saturno se hicieron todas en signos de tierra. Así, los últimos 2 siglos mostraron que en las prioridades humanas se destacaba en el desarrollo del capitalismo como proyecto predominante en el mundo, se reforzaba la necesidad de cuidar lo propio, pero también se ganaba valioso territorio en el cuidado de la salud y en la preservación de la vida. Las conjunciones de los últimos 2 siglos en signos de tierra activaron lo concreto, lo práctico, lo material y tangible, la generación de bienes, la productividad, la economía y la propiedad privada, llevándonos incluso a creer que vivíamos en un mundo seguro, controlado y construido a nuestro antojo. De los últimos 200 años, la única conjunción de Júpiter y Saturno que no se hizo en el elemento tierra fue la del año 1980, cuando se encontraron en Libra, un signo de aire. Durante esta conjunción se desarrolló Internet, surgieron importantes adelantos científicos y comenzó el desarrollo de Silicon Valley. Es preciso observar qué herramientas comenzaron a aparecer en esos años, pues serán los pilares, las bases fundamentales que ya estamos utilizando y optimizando y que seguirán mejorando y sorprendiéndonos en los próximos 2 siglos. Este 21 de diciembre de 2020 se inicia entonces un nuevo ciclo de conjunciones de Júpiter y Saturno en el elemento aire, que se extenderá por los próximos 2 siglos. Los signos de aire son signos humanos, sociales, de asociación e intercambio, de comunicaciones, ciencias, artes y relaciones. Tenemos derecho a pensar que a partir de esta conjunción el mundo tendrá una estructura socioeconómica diferente, que las ciencias, la comunicación, que ya ha sufrido un notable cambio, las relaciones sociales e incluso la sociedad probablemente se organicen y sean vistas de otra forma. El aire se volverá fundamental para la raza humana. Habrá que confiar cada vez más en lo etéreo e intangible, lo liviano y lo libre, tanto en los vínculos como en la circulación de bienes y de ideas, las redes y los bitcoins. El aire inasible e invisible destronará a todo aquello que pretenda cerrarse o retener la circulación. Este aprendizaje de aire es un proceso a nivel humanidad, pues los tiempos de estos ciclos exceden ampliamente nuestras pequeñas vidas de 80 o 90 años. Es llamativa, por lo tanto, la coincidencia de estos significativos eventos en un mismo día. El solsticio, que alude a cambios de conciencia, y la conjunción de Júpiter y Saturno, que sugiere cambios de ideologías mundiales, así como el arquetipo del rebelde, sumados a la mutación del elemento tierra al elemento aire luego de más de 2 siglos, parece anunciar el inminente gran cambio de conciencia que estamos iniciando como humanidad. Pero que así sea dependerá del compromiso con la evolución individual que cada uno asuma para que esta energía simbólica disponible produzca una verdadera revolución, y no una simple rebelión que termine siendo más de lo mismo.